mención al plural en ecuaciones y rectas, entonces posiblemente sean 2, 3, 4, no, así, ¿no? Luego me mencionan que a las que pertenecen dos lados del rectángulo son estas. Eso quiere decir que hay dos lados del rectángulo que tienen esas ecuaciones. Por lo tanto, si tienen esas ecuaciones, las voy a escribir de este lado para que tengamos las ecuaciones a la mano. La primera ecuación es una que es, disculpen, la primera es una ecuación que es x menos 2y igual con 0. Fíjense cómo aquí ocurre algo peculiar, porque tengo el término lineal en x y tanto en y, pero no tengo término independiente, lo cual pues no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente no hay término independiente y ya, no hay mayor cuestión de qué preocuparme. Y me están diciendo que la otra es x menos 2y más 15 igual 0. Sabemos que las dos están en la forma general, porque precisamente así se representan los resultados. Y me están haciendo mención que esas dos rectas pertenecen a dos lados de un rectángulo. Eso quiere decir que para darme una idea de por dónde están esas dos, pues directamente puedo graficar. Y si yo puedo graficar, entonces sabemos que podemos llevarlo a la forma pendiente ordenado al origen. Ya voy a utilizar los símbolos porque ya sabemos qué quiere decir. O también lo puedo llevar a la forma simétrica. Las dos las puedo utilizar. Voy a utilizar las dos solamente para repasar, para explicar, para que volver a repetir. Sabemos que como han estado estudiando diario, pues no es tan necesario volver a repetir lo que ya saben. Sin embargo, por fines de tener en cuenta que hay algunos de sus compañeros que necesitan más de los 21 días para que les quede claro el concepto, pues vamos a volverlo a explicar, ¿no? Sabemos que en las dos tiene un objetivo. El objetivo de esta primera ya habíamos dicho que es calcular el valor de y. Ya nada más escribo calcular y. Y esta tiene otro objetivo, donde el objetivo es igualar con 0 y también que el coeficiente sea 1. Ya lo escribo un poquito más, más abreviado, porque a final de cuentas las primeras clases serán didácticamente para que quedara todo bien escrito. Ahorita ya sabemos, ya conocemos y tenemos una idea más clara de lo que voy a hacer. Por lo tanto, sabiendo el objetivo, aplico los conceptos, que el concepto aquí sabemos que es la operación inversa y que también es el concepto relacionado a fracción parcial, que ya lo hemos explicado muchas veces. Y aquí también sabemos que el concepto es simplificar la ecuación, pero también vamos a simplificar la fracción. Dime, ¿qué pasó? En la simétrica se iguala a 1, ¿no? En la forma simétrica, sí, se iguala a 1, tienes razón. Muy bien, Dios te lo pague. ¿Qué número de lista tienes? La que me dijo que se iguala a 1. 15. Ok, va que va. Dios te pague por estarme siguiendo a las espaldas. De todas maneras me hubiera dado cuenta al ratito, pero está bien que me lo digan, ¿no? Si lo observaron, pues díganmelo. Y eso es indicio que están siguiéndome, ¿no? Bueno, entonces, con la operación inversa, sabemos que aquí me queda una y, que es menos x dividido entre menos 2. Y obviamente aquí me hace falta algo que es lo relacionado al término independiente, pero pues no existe y no hay ninguna otra, o no hay ninguna otra situación adversa, ¿no? Si es la forma simétrica, sabemos que antes de simplificar la ecuación, antes debimos de haber hecho la operación inversa, porque con la operación inversa estoy logrando que me quede el término independiente en el miembro derecho. Y de ahí, por lo tanto, simplifico. Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿El menos 2 pasa positivo o negativo? Acuérdate que no existe la palabra pasar. Entonces, no lo puedo asociar al concepto de pasar. Ahí es donde quiero que les quede claro, ¿no? Si ustedes todavía les queda en su mente, por decirlo de alguna manera, les sigue quedando el pasar, nunca van a entender el concepto de operación inversa. Vuelvo a repetir, aquí hay una suma, por lo tanto la operación inversa es una resta, y si ustedes observan la resta, aquí está la resta. Posteriormente, en este término, yo observo que hay una multiplicación.
Por lo tanto, este que está multiplicando, la operación inversa es una división. Por lo tanto, se escribe tal cual dividiendo. Recuerden que tienen muchas imprecisiones debido a diferentes circunstancias. No vamos a aquí poner solamente una, hay diferentes circunstancias, pero una de las cuestiones más graves por las cuales llegan a cometer imprecisiones es precisamente porque tienen muy arraigado esa frasecita de pasar, y por el pasar luego asocian, si es más pasa menos, si es por pasa dividiendo, pero esto no tiene ninguna conceptualización algebraica. Por eso, por favor, ya dejen el concepto de pasar, o sea, olvídense del concepto pasar y cámbienlo, eso es lo importante, cámbienlo por operación, pero este es un concepto, o sea, no les estoy diciendo, en lugar de decir pasar, ahora di operación inversa. No, eso no tiene sentido, porque son dos cosas diferentes. Pasar es un verbo que me indica que debo de acercar un objeto a otra persona sin entregárselo, y operación va referido a que es una instrucción. Entonces les debe de quedar bien claro la conceptualización de instrucción, porque si solamente cambian un nombre para el otro, no les va a servir eso neurológicamente hablando. O sea, la programación neurolingüística la van a hacer ustedes como que cambia decir pasar y ahora di operación inversa. Y no es cierto. No solamente es cambiar la palabra, es reestructurar el concepto, porque pasar no tiene ninguna conceptualización matemática y operación inversa sí. Debido a eso, vuelvo a repetir, sabemos que aquí hay una operación que es el positivo. Esto implica una suma. Sabemos que el signo no se escribe porque no se escribe a menos que haya una operación. Pero como voy a aplicar la operación inversa, entonces sí debo de considerar el más para que la operación inversa sea un menos. Y luego viene una multiplicación. Por lo tanto, este que es un factor ahora va a ser el dividendo. Por eso aquí estoy escribiendo el menos 2. No estoy solamente cambiando la palabra pasar por la palabra operación inversa. Eso no es adecuado. Necesitan entender la conceptualización, que pasar está mal. No, ya no piensen en pasar, piensen en operaciones. Y eso es lo importante, ¿no? ¿Sale bien? ¿Ya quedó clara la duda pequeñita? Ok, bueno, me imagino que sí. Y de ahí, cualquier duda que tengan, luego díganmela, porque pudiese ser que hay una conceptualización ahí que no la tienen bien y necesito saber cuál es. Ahora que han estado mandando las imágenes de sus ejercicios, hubo una personita que me dijo que 2 por 0 más 7 por 0 menos 15 dividido entre 2 al cuadrado más 7 al cuadrado, raíz cuadrado. Fíjense lo que hizo, ¿eh? Esa persona, que obviamente obedece a que tiene una conceptualización que le lleva a la imprecisión, esa es la razón. Cuando multiplicó este 2 por 0, ella aseguró que 2 por 0 es 2. Esa persona aseguró. Y ella aseguró que 7 por 0 es 7. Menos el 15 dividido entre 2 más 7. Y esa personita me dijo que el resultado era menos 15. Entonces fíjense cómo ahí lo que hizo esa personita fue cancelar. Canceló el 0 y canceló el 0. Como lo cancela, quiere decir que ya no existe. Y como no existe, por eso dejó el 2 y el 7. O sea, fíjense cómo la conceptualización que tiene es de cancelación. Y esa cancelación les digo que no existe. Y también lo que hizo fue cancelar el 2 con el 7 con el 2. Y por eso el resultado fue menos 15. Entonces vean cómo a estas alturas, si no están estudiando todos los días, van a quedar con conceptualizaciones que no son las adecuadas para llegar a un resultado. Entonces, eso que tal vez para algunos sea hasta un tanto cuanto risorio, para otros es algo fundamental por lo cual no pueden avanzar. Por eso es necesario que me digan todo y que les pueda explicar que cuando estamos diciendo 7 por 0, estamos diciendo 7 veces 0 y quiere decir que al 0 lo vas a sumar 7 veces. Y como lo vas a sumar 7 veces, pues nada más nada, pues te da nada. Y el resultado 7 por 0 es 0. Esa es la conceptualización que les debieron de haber enseñado en la primaria. Si no la tienen, por cualquier razón que haya sido, necesito yo dejárselas bien claro para que no haya esas imprecisiones y que las lleven
a no poder lograr sus objetivos, que básicamente es lograr objetivos, no es otra cosa más que lograr objetivos. Bueno, le continúo. Yo ya simplifiqué la ecuación. Acuérdense que hay que dividir entre este número que proviene de la operación inversa, al ser la operación inversa una resta. Ya hice la simplificación de la ecuación. Ahora voy a simplificar la fracción, pero simplificar la fracción es para que este coeficiente sea 1. Y si ustedes se dan cuenta, el coeficiente ya es 1 aquí. Por lo tanto, en la primera fracción no debo de aplicar el concepto de simplificar la fracción, sino solamente lo debo de aplicar en el siguiente. En esta fracción sí la debo de aplicar. Por lo tanto, si yo aplico la simplificación de la fracción, pues sabemos que este se tiene que dividir entre 2 y este también se debe de dividir entre 2. Por lo tanto, una vez ya hecho esa aplicación de conceptos, entonces lo que debo de hacer aquí obedece a una ley de los signos, porque yo me doy cuenta que aquí hay un más entre un menos, también aquí hay un menos entre un más y aquí hay una división. Entonces realizo la ley de los signos y también realizo la división. Por lo tanto, me va a quedar que la x, que menos x entre 15, acuérdense que habíamos dicho que el signo menos se deja en el numerador, más, porque ese es un menos entre menos, más y entre 15 medios, me da por resultado la unidad. Y de ahí yo ya puedo, en esta forma que se llama simétrica, decir que la abscisa al origen tiene un valor donde es una abscisa, donde la recta corta el eje de las abscisas, 0, y la ordenada al origen es una coordenada que tiene una ordenada que es el punto donde la recta corta el eje de las ordenadas, y por lo tanto aquí es un 0. Sabemos que se toma con todo y el signo, por eso de aquí viene un menos 15, y aquí también se considera con todo y el signo, por eso se considera aquí un 15 medios. Y de ahí obtuve la información necesaria para graficar. Lo mismo ocurre en esta. En esa resulta que tengo una pendiente que sabemos que es el coeficiente, y el coeficiente es positivo 1 entre 2. Eso quiere decir que sube 1 y que avanza 2. Y también sabemos que la ordenada al origen, como aquí con mis ojitos de la cara no estoy viendo ningún número, eso quiere decir que la ordenada al origen es una coordenada que tiene una ordenada que es donde cruza el eje de las ordenadas la recta. Obviamente la abscisa es 0. Aquí es medio extraño porque los dos son 0, pero simplemente ese 0 es porque aquí no hay ningún número y por eso la ordenada al origen es 0. Ahora, pudiera causarles inquietud en que estas son diferentes, pero acordémonos que esta es una recta que no tiene nada que ver con la otra recta, son dos rectas diferentes. Entonces graficamos las dos rectas y la primera recta sabemos que la ordenada al origen es 0,0 y que si estoy considerando que tengo abscisas y que tengo ordenadas, ya sabemos que esta interpretación de sube 1 se va a hacer agregada a las ordenadas. Y la otra interpretación, dejen aquí lo dejo marcado para que se acuerden, ese sube 1 va sobre las ordenadas. Y también habíamos mencionado que la interpretación de avanza 1 va a ir sobre las abscisas. Por eso de este lado le voy a sumar 2. Y eso quiere decir que la coordenada donde va a llegar ese movimiento es coordenadas 2,1. Y eso implica entonces que la recta donde está el lado de un rectángulo es este segmento prolongado hacia un lado y prolongado hacia el otro. Esa es la primera recta. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque ya sabemos graficar. No tiene mayor implicación, ¿no? Y ahora vamos a graficar de igual manera. Dime. ¿No le faltó poner en la primera forma la ley de los signos? Ah, sí, tienes razón. ¿Cuál es tu número de lista? 35. Ok, muy bien, porque es otro concepto, ¿no? Y entonces hay que tener claro los conceptos. Obviamente en la evaluación les estaré considerando los conceptos. Si se les llega a pasar uno u otro, pues no pasa nada, ¿no? Conmigo sí tienen que ser más rudos porque necesita quedar bien claro todos los conceptos que estoy aplicando y que obviamente tienen que estar marcados porque les estoy mostrando todos los conceptos que se van a aplicar.
Entonces sí tiene validez aquí ley de los signos por el menos entre menos, ¿no? Que por acá sí lo escribí. Aquí sí lo escribí, pero que aquí se me pasó, ¿no? Bueno, Dios te pague por mencionármelo. Entonces, para la otra, fíjense cómo está un poquito medio rara esta coordenada, porque es hasta el menos 15, pero pues así es, ¿no? O sea, no nos preocupemos, porque es un número muy alejado, simplemente así es y ya. Entonces aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, aquí es 7, aquí es 8, aquí es 9, aquí es 10, aquí es 11, 12, 13, 14, 15. Por lo tanto, la otra recta va a pasar por este punto que ya sabemos que se llama abscisa al origen de la segunda recta. Y la ordenada al origen sabemos que 15 medios, que 15 medios aproximadamente son 7 enteros y medio. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño ajuste con estas líneas y con este punto para que no se vea tan lejos. Dijimos que el punto era 2,1. De todas maneras sigue siendo la misma posición, no cambia la recta, porque acuérdense que todas son paralelas y como estoy moviendo los ejes, pues son paralelos y no pasa nada, ¿no? Se sigue respetando la misma posición de la recta. Bueno, y el otro dijimos que es 15 medios, que es 1, es 2, muy feo, es 2, es 3, es 4, es 5, es 6, es 7, es 8. Y más o menos tiene que estar a la mitad porque 15 medios, si calculo la expresión decimal, es 7.5. Entonces, mostrando aquí el otro, quiere decir que el otro va así. Ahí. El otro es así. Listo. Entonces, nada más de verse, no sé si se dan cuenta que esta y esta parecen ser paralelas. ¿Alguien me puede decir cómo asegurar que son paralelas? 33. 33, dime cómo 33. 12. Porque por definición de paralelismo, dos rectas nunca se juntan. Ok, eso es geometría euclidiana. ¿Alguien más? 22. 22. Dime 22. Porque según la fórmula que tenemos, M1 es igual a M2, ya la pendiente 1 es igual a la pendiente 2. Ok, entonces esa que me dijo su compañera se denomina condición de paralelismo. Y para la condición de paralelismo, entonces, para nosotros estar seguros que es paralela, lo que vamos a hacer, acuérdense, esto es para estar seguros, ¿eh? No es no es otra cosa más que para asegurar. Entonces podemos hacer lo mismo que quiere decir forma pendiente ordenada al origen. O sea, aquí lo hice por forma simétrica, solamente para que vieran cómo se puede hacer esa situación. Pero para asegurar si son paralelas, voy a hacer la forma pendiente ordenada al origen, que ya sabemos cómo se hace y que ya sabemos que el objetivo es calcular el valor de y, y que para eso los conceptos que debo de aplicar, en este caso, pues otra vez es operación inversa, es fracciones parciales y ley de los signos. Ahora bien, alguien me va a decir, oiga maestro, ¿lo tengo que hacer? Pues es para que asegures que está bien tu figura. Acuérdate que la figura es un esquema y puede ser engañoso. Entonces, por lo tanto, es que asegurarlo. Y eso implica entonces que la y se va a calcular como una menos x menos un 15 dividido entre un menos 2. Aquí lo mismo, la misma situación que me decía su compañera. Acuérdense que aquí hay una x que tiene una operación suma, la operación inversa hay una resta, y aquí hay un menos 2 que está multiplicando. Por eso aquí lo escribo como denominador tal cual. Obviamente aquí hay una suma del 15, por eso estoy escribiendo aquí una resta del 15. Y de ahí me doy cuenta, porque acuérdense que la forma es una manera de escribir para interpretar datos o para sustituir datos. De ahí me doy cuenta que efectivamente esta que está aquí, me da una pendiente que también es un medio. Y por lo tanto, esta pendiente de la recta 1 y esta pendiente de la recta 2, acuérdense que no estoy diciendo recta inicial y recta final, porque la inicial y final es para ángulos, esas pendientes son iguales. Por lo cual,
ya puedo asegurar que lo que había escrito es paralelas. A ver, espérame tantito. Entonces, ¿para qué hice eso? Pues solamente para asegurar que son paralelas y ya. Fue más que suficiente esa situación. Fíjense cómo todo lo que acabo de hacer va referenciado a que apenas estoy leyendo una parte del enunciado. Y es lo que les debe de quedar como claro en todas las veces que ustedes vayan a realizar algún problema o ejercicio de todas las materias que sean, de aquí para adelante, que tienen que ir leyendo poco a poco. Y de una vez que hayan leído, entonces empiecen a realizar acciones de acuerdo a su proceso de razonamiento. Recuerden que el proceso de razonamiento va directamente relacionado a aprenderse bien los conceptos. Si no tienen bien los conceptos, pues ni siquiera van a saber qué hacer, ¿no? Y siempre les van a decir, no, es que es más fácil así. Pero es más fácil porque como no entiendes y el otro no sabe explicar, pues entonces es más fácil porque ni te explico y ya llegaste al resultado. Y muchas veces lo único que queremos es llegar al resultado. Y pues no es la idea, ¿no? La idea es que entienda los conceptos y aplique los conceptos. ¿Por qué? Porque tú vas a ser profesionista y en algún momento tú solo te vas a enfrentar a una situación donde no va a haber nadie que te diga si es más fácil, sino que tú, con tu razonamiento, basándote en conceptos bien aprendidos, puedas dar un juicio y por lo tanto quedarte a trabajar en esa empresa o no, por lo que tú estás demostrando de tus conocimientos básicos. Ok, ya me dijeron que estas dos rectas. Ya sé que es esta recta y ya sé que son paralelas. Con eso, le sigo leyendo y dice, y la ecuación de una de sus diagonales es esta recta. Por lo tanto, si esa recta es una de las diagonales, eso quiere decir que la diagonal va a quedar, si este es un lado del rectángulo y este es otro lado del rectángulo, la diagonal va a pasar de esta manera. Y si va a pasar de esa manera, entonces fíjense cómo por definición de diagonal, sabemos que la diagonal es una línea que une a dos vértices no opuestos, esa es la definición de diagonal, un segmento, perdón, es un segmento que une a dos vértices no adyacentes, no consecutivos, entonces de ahí yo puedo entender cómo es que está dibujado el rectángulo. Fíjense bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra recta. ¿Cuál es la otra recta? Pues la otra recta resulta que es la recta 7x más y menos 15 igual con 0. Entonces esa recta yo también la puedo graficar. ¿Cómo la puedo graficar? Pues de forma simétrica o de forma pendiente ordenada al origen. Si se dieron cuenta, ya hice dos formas pendiente ordenada al origen. Solamente he hecho una forma simétrica, entonces esta vamos a hacerla también con la forma simétrica, solamente con fines de explicar y que queden bien claros los conceptos. En la evaluación ustedes pueden hacerlo de las maneras que quieran, ¿no? Si todos quieren hacer con forma simétrica o todos quieren hacer con forma pendiente ordenada al origen, ya es decisión de cada uno. Entonces, ¿cuál es el concepto que voy a aplicar? Es el concepto de forma simétrica. Como es forma simétrica, ya sé que el objetivo es igualar a 1 y que el coeficiente sea 1. No es necesario que lo escriba. Lo voy a escribir, dime. Perdón por interrumpirlo, pero se le trabó su pantalla hace un momento, entonces todo lo que ahorita no lo vimos. ¿Creo que lo pueda repetir, por favor? Ok, ahí voy. Dejar de compartir. Vuelvo a compartir. Ok, ¿ya le están viendo todos ustedes? Sí, claro, ya. Ok, va que va. Entonces, ¿qué es lo que dije? Simplemente dije que con esta situación de llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen, ya me di cuenta que esta pendiente que es menos un medio, perdón, menos 1 menos 2, perdón, aquí por ley de los signos me da positivo y me queda el 1 medio. De ahí yo entendí que las pendientes son las mismas por el valor que me dio en la pendiente 1 y el valor que me dio en la pendiente 2. Obviamente no tiene sentido que calcule el ordenado al origen porque no voy a graficar, ¿no? Ya está graficado. Lo único que quiero saber es si eran paralelas. Como ya vi que son paralelas, entonces le sigo leyendo. Y me menciona que la ecuación de una de sus diagonales es 7x menos 15, que ya le escribí aquí. Lo que les había dicho, que posiblemente no lo vieron, es que como estamos hablando de un rectángulo, resulta que ese rectángulo del cual estoy hablando
va a tener dos lados que son paralelos. Y si por ejemplo la diagonal es esta, esa diagonal me va a decir dónde están dos vértices del rectángulo. Pero entonces necesito ver más o menos por dónde está la recta para tener en cuenta que en el cálculo puedo obtener esos puntos y que obviamente con la gráfica y con el cálculo analítico que haga, pues pueda confirmar que sí estamos teniendo bien la ubicación de los puntos. Por lo tanto, entendiendo que el objetivo es igualar a 0 y que el coeficiente es de 1 y sabemos que lo que debemos de hacer va a ser una operación inversa, también vamos a simplificar la ecuación y también vamos a... Dime. Profe, otra vez se me trabó. Creo que otra vez se volvió a trabar su pantalla. ¿Ya la ven? Sí, profe, ya se ve. Ok, va. Entonces, de ahí, aplicando todos los conceptos, me queda que este es un 7x más un y igual con menos 15, de donde entonces lo que vamos a hacer es simplificar la ecuación para que yo tenga un igual a 0, perdón, igual a 1, disculpen, igual a 1. Dejen aquí compongo porque este igual a 1 parece un igual a i. Y también voy a simplificar la fracción, que si ustedes se dan cuenta aquí no tiene sentido simplificar la fracción porque el coeficiente de la y ya es 1. Por lo tanto ahí no se simplifica la fracción, sino solamente simplificamos la fracción en el término relacionado a x. Y de ahí, pues lo único que hay que hacer es aplicar la respectiva ley de los signos y obviamente dividir por esta división que estoy teniendo acá. Y entonces obtengo Profe, la x, dime, se le volvió a acabar. voy. Espérenme tantito, dejen terminar. Se le volvió a acabar. Ok, ya se destrabó y sigue trabada. Yo solo veo de el primer paso. Ok, está bien, no se apure. Luego sí se pone de raro el internet. ¿Ya la están viendo? Ya. Ok, va que va. A ver, ¿puede mover su mouse? Entonces simplemente lo único que se está haciendo es simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Lo cual ya saben cómo es el asunto, ¿no? Se Profe, dividen entre el mismo número. Dime, Profesor, dime. profe, ¿no en pasa el positivo el 15? es positivo, ajá. Ajá, pasa positivo el 15. Va que va, tienes razón. No, pero es inversa. ¿Quiénes dijeron que Ay, 15 era Dios, positivo? yo Eran no dos. sé, disculpa. Eran dos, díganme su número de lista. Yo 12, 13, 12 y la otra 7. 13. 13, ok. 12 y 13. 12 y 13. Muy bien, chiquillas. Va que va. Entonces, que les pague por decirme. Eso quiere decir que este es positivo. Y por lo tanto este también es positivo y este es positivo. Así que este me da positivo. Y aquí también es positivo. Listo. Fíjense cómo por una imprecisión todo cambia y todo ya se fue al hoyo, ¿no? Por eso es necesario que estén así bien, tranquilos, calmados, con la, con la seguridad que lo que saben lo saben ustedes ya. Y si le piden información a otros, a lo mejor los otros hasta saben menos que ustedes, ¿no? Entonces quédense con lo que ustedes saben y ya es todo lo que hay que estar viendo ahí, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto ya lo puedo graficar. Ya ni siquiera voy a escribir lo que de aquí se obtiene, porque pues ya me lo sé, no hay tanto problema. Entonces vamos a graficarlo con una línea que sea verde para que sea la diferencia. 15 medios, estoy hablando que es 2 punto y cachito, que es de la abscisa al origen. Entonces el 2 y cachito puede quedar por aquí así más o menos, estoy exagerando. Y el 15 en la ordenada, pues quiere decir que por aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces ya no me alcanzó la flechita, vamos a borrar la flechita. Pero sabemos que el eje de las ordenadas va para allá, por lo cual el 15 quedó casi hasta por aquí arriba
y de aquí unimos, ya se fue chueco, unimos con un segmento, ya me voy a quedar chueco y lo prolongamos. Entonces de ahí ya me estoy dando cuenta que esa es la diagonal, y lo cual me preocupa un poco porque si no tengo bien claro el concepto, yo pensaría que este es precisamente el ángulo recto, y no es cierto, esa es la diagonal. Así que tengan mucho cuidado en la conceptualización que ustedes tienen, porque pudieran decir, ah, mira, aquí está el ángulo recto, y como está el ángulo recto, aquí traigo una paralela y ya tengo el rectángulo, ¿no? Entonces tengan cuidado, por eso es importante estar leyendo y ver la figura y de todo lo que se trata. Por lo tanto, voy aquí a redondearlas. Esta es la diagonal. La que trazamos en rojo fue la primera recta, que aquí la estoy redondeando. Y la que trazamos en azul es la segunda recta, que aquí también la estoy circulando. Disculpen, ahí se me pasó una letra que no iba. Por lo cual, si ustedes quieren calcular los puntos de intersección, este punto de intersección de arriba, que vamos a llamarle A, solamente por ponerle un nombre, y este punto de intersección que está aquí abajo, vamos a llamarle B, debo de realizar un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque me enseñaron en álgebra que para calcular los puntos donde se satisfacen las dos ecuaciones, y que eso recibe el nombre de punto de intersección de las dos líneas, se realiza a través del sistema de ecuaciones. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones es entre la roja y la verde, porque la verde es diagonal, y entre el azul y la verde. Esa es mi toma de decisiones de acuerdo a lo que yo estoy observando en la gráfica. Por eso es importante que hagan las gráficas. Y si se dan cuenta, todo esto que hicimos no tiene ningún valor, ¿eh? O sea, esto no vale nada en la evaluación, porque lo que yo les estoy pidiendo son los puntos de intersección. Sin embargo, es lo que me da la posibilidad de poder calcular esos puntos de intersección de acuerdo a lo que yo estoy visualizando. Ahí es donde algunos ejercicios se hacen muy robustos, porque necesitas hacer muchas cosas previas antes de poder dar un juicio de qué es lo que debes de hacer. Si nada más empiezas a hacer sistemas de ecuaciones por hacer sistemas de ecuaciones, ahí existe la posibilidad que haya una imprecisión. Entonces, ahora sí, ya con todo lo que vimos, observamos, analizamos, obviamente todo lo que acabo de hacer es el proceso de razonamiento que yo hago debido a mis conocimientos bien aprendidos. Resulta que el concepto que debo de aplicar es precisamente un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones es referido a la recta roja con la recta verde, que es el x menos 2y igual 0, con la recta verde, que es la diagonal, que es 7x más y menos 15 más y menos 15 igual 0, 7x y menos 15. Y el otro sistema de ecuaciones es la recta azul, que es x menos 2y más 15 igual 0. Y la otra recta, que es la diagonal, que es precisamente 7x más y menos 15 igual 0. Y de aquí sabemos que los métodos que se utilizan más frecuentemente es el de sustitución continua, que ese ni siquiera se los enseñaron en álgebra, y el de suma y resta. El de determinantes, el de igualación y todos esos se vuelven muy tardados, se vuelven muy lentos en algunas ocasiones. Por eso siempre se prefiere el método de suma y resta, que algunos le llaman de eliminación. No está bien el nombre, pero pues está bien, ¿no? Sabemos que para que pueda realizarse debo de lograr, aquí sistema de ecuaciones, se los voy a escribir para que les quede bien el concepto si es que no lo tienen presente. En el método de suma y resta, lo que se busca es que los coeficientes sean simétricos. ¿Alguien se acuerda qué es simétrico? Como me acaban de decir, precisamente el simétrico hace referencia
a que sea el mismo número pero diferente signo. Entonces, en el método de suma y resta, lo que se busca, coeficientes sean simétricos. Simétricos es mismo número, diferente signo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos de la y no es el mismo número, porque uno tiene el 2 y otro tiene el 1. Estos tampoco son simétricos, porque uno tiene el 1 y el otro tiene el 7. Para lograr que sean simétricos, debo de multiplicar por algún número que me permita esa situación. Si ustedes observan, los números más pequeños son los relacionados a la y. Por eso es más adecuado trabajar con los coeficientes de la y multiplicando por el 2 y por el 2. Eso que acabo de hacer recibe el nombre de propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad me menciona que para que se mantenga la igualdad en una ecuación, debo de realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por eso multiplico por 2. Y si ustedes se dan cuenta, al multiplicar por 2, este me va a quedar 2 positivo, este me queda 2 negativo, y ya se logra que los coeficientes sean simétricos, que es lo que se está buscando para aplicar el método de suma y resta. Recuerden que sistema de ecuaciones hace referencia a que voy a hacer operaciones entre ecuaciones. Por eso es importante que los coeficientes sean simétricos. De la misma manera, si ustedes observan, ocurre lo mismo por acá. Eso quiere decir que me conviene que este sea multiplicado por un 2 y que este también sea multiplicado por un 2. De tal manera que cuando hago esa situación me va a quedar, debido a que estoy aplicando la propiedad distributiva, acuérdense que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y sobre los elementos de la resta, y entonces eso me lleva a que aplicando la propiedad distributiva y obviamente la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales y signos diferentes, me lleva a escribir que tengo un 14x más 2y menos 30 igual 0. Lo mismo hago en la acción, también tengo un 14x más 2y menos 30 igual 0. Y reescribo las otras ecuaciones, que esta es una x menos 2y igual 0. Y la otra es una x menos, ya lo escribió, menos 2y más 15 igual 0. De aquí obviamente el sistema de ecuaciones es precisamente hacer operaciones con ecuaciones. Al hacer operaciones con ecuaciones, pues resulta que también debo de estar aplicando el concepto que se denomina ley de la suma, y también debo estar aplicando la ley de la resta, porque va a haber términos semejantes, donde con esos términos semejantes yo tengo que aplicar ley de la suma si son iguales, ley de la suma si son iguales, o ley de la resta si son diferentes. Por lo tanto, aplicando la ley de la suma y la ley de la resta, aquí me va a quedar un 15x menos 30 igual 0, y acá también me va a quedar algo equivalente, que es un 15x menos 15 por la aplicación de la ley de la resta. Sabemos que si son signos diferentes se restancia el signo del número mayor. Y de aquí para ambos casos, acuérdense que lo estamos haciendo a la par, en ambos casos lo que voy a hacer son operaciones inversas, y además de la operación inversa de una vez voy a dividir, porque me estoy dando cuenta que me van a dar números enteros. Eso quiere decir que la x es un 30 positivo entre un 15 positivo, pero al hacer la división pues sabemos que la x es un 2, y en este caso la x es un 15 positivo entre un 15 positivo debido a la operación inversa, y entonces me queda que eso es un 1. Nada más dejen que se termine de borrar. Este es un 1. Dime. Como menos 5. Otra vez, porque ya no escuché todos ni hablaron. Me falta el menos. ¿En dónde me falta el menos? ¿Dónde falta el menos, chiquillas? Porque ya me perdí lo que me están diciendo. Profesor, Dime. yo tengo una duda. ¿Por qué el 2 sale positivo? Porque aquí tengo un 30. La operación inversa del menos 30 es un más 30.
Y normalmente viene una división con el 15 y el 15 también es positivo. Por eso más entre más me da más. Profe, ¿ahí no se tendría que aplicar la ley de los signos o solamente con la operación inversa? La ley de los signos, sí, también la ley de los signos porque estoy dividiendo signos, que sería positivo entre el positivo. Tienes razón. Aquí le alegro ley de los signos. ¿Qué número de lista tienes? 37. Ok, le agrego ley de los signos. Dios te pague. Porque precisamente estamos escribiendo todos los conceptos para que les quede claro todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y en el otro pues ocurre lo mismo. Aquí tengo un menos 15, la operación inversa es más 15, y este que está multiplicando, la operación inversa es que también divide entre el mismo más 15, por eso aquí me queda más 1. ¿Sale bien? ¿Queda claro la duda de todos los que me lo dijeron? Ok, ahora bien, necesito entender qué es lo que estoy haciendo. Porque si me dicen, es que ya tengo 2x, pero ¿por qué tengo 2x, no? Ah, pues porque resulta que una x es de lo que había mencionado de la recta roja con la recta verde. Y esa recta roja, vamos a escribirlo aquí abajo para que sea un poquito más visual. Este fue de la roja con la verde y la otra fue del azul con la verde. Del azul con la verde, solamente esto es para referencia de lo que estamos haciendo. Y si lo veo en la gráfica, la roja con la verde es lo que yo había mencionado como punto B. Entonces esta X es la del punto B. Y esta X, esa abscisa, disculpen, es de la recta azul con la verde. Y la azul con la verde, que la habíamos visto por acá, es la que yo había nombrado como punto A, solamente para tener una referencia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si sí de veras se parece. Entonces la abscisa para el punto B es 2, si se dan cuenta, sí parece que la abscisa es 2. Entonces quiere decir que voy bien. Y eso es bueno, ¿no? Para ir sobre paso seguro. Por eso es bueno graficar, aunque no me lo pidan, ¿no? Y la otra abscisa tiene valor 1, vamos a revisarlo. Y si se dan cuenta también parece tener una abscisa 1. Por lo cual, pues vamos bien, porque va coincidiendo lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces, para poder calcular el valor de la ordenada, pues ya saben que para calcular los valores de la ordenada, simplemente debo de sustituir en la original. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir XA, XB en las ecuaciones. Ahora, ¿en cuáles ecuaciones? Pues obviamente tienen que ser en las ecuaciones que me lleven a números más pequeños. Si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones que me llevan a números más pequeños, debido a que los coeficientes son más pequeños, pues las ecuaciones que debo de elegir para la B va a ser la de arriba, donde los números son más pequeños, y la ecuación que debo de elegir para la abscisa en A, pues también va a ser la de arriba, porque son los coeficientes más pequeños. Entonces, si yo hago la sustitución a la par, va a resultar que voy a tener un punto 2, voy a tener una abscisa que vale 2 menos 2 veces y igual con 0, y de una vez para trabajarlo a la par y no estar tardándome mucho tiempo, hago lo mismo con la otra, y si hago lo mismo con la otra abscisa, tengo que es 1 menos 2 veces la y más 15 igual con 0. Y entonces trabajando conjuntamente las dos ecuaciones, los dos sistemas de ecuaciones, pues lo primero que voy a ver es que necesito hacer operaciones inversas. Y voy a hacer operaciones inversas precisamente porque aquí no me estoy dando cuenta que no hay términos semejantes. Y entonces, debido al concepto de términos semejantes, tomo la decisión de realizar operaciones inversas. Y si en el primero hago operaciones inversas, me queda que la y del punto B, porque ya sabemos que sustituimos el punto B, eso es lo que estamos haciendo para la primera. Déjenme los marco aquí también con marcatextos. Esto es de la primera y esto es de la segunda, para que quede un poquito más claro. Entonces la ordenada es primeramente un menos 2 por la operación inversa de y luego la operación inversa de me lleva a que sea entre un menos 2 igual. Por lo tanto, como es menos 2 entre menos 2, eso me lleva a aplicar primeramente la ley de signos porque es menos entre menos, y también al concepto de dividir porque puedo repartir. Y como voy a repartir la misma cantidad, o sea voy a repartir menos 2 entre menos 2 es la misma cantidad, yo sé que el resultado de repartir lo mismo entre lo mismo me da el 1, y con eso entonces ya tengo las coordenadas del punto B
que las coordenadas del punto B son 2,1 y eso yo ya lo puedo verificar en el esquema que tengo por aquí arriba. Y si se dan cuenta, pues sí parece que es 2,1. Acuérdense, recuerden que es un esquema y como es un esquema puede haber algunas variaciones. Si lo están haciendo en hoja cuadriculada, pues posiblemente les queda un poquito más visual ese resultado, pero puede estar bien, no hay ningún problema. Y entonces continúo con la otra ecuación que estoy haciendo lo mismo. Aquí va a ocurrir que como tengo un 1 y tengo un 15 por términos semejantes, yo sé que lo primero que debo de hacer ahí es precisamente la ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, porque los dos son positivos, sumo los números, dejo el signo que predomina, que es positivo, y me da un 16. Pero con la operación inversa, entonces ya no va a ser 16 positivo, sino va a ser un 16 negativo. Aquí se me pasó, ley de la suma. Entonces me va a quedar que la y es un 16 negativo. Pero como se está dividiendo entre este 2, pues resulta que es entre menos 2. Aplicando ley de los signos y la división, resulta entonces que el número que me debe de dar de esa ordenada simplemente es un 8. Y ese 8 es la ordenada del punto A. Eso quiere decir que el punto A tiene coordenadas 1,8, lo cual lo podemos verificar en nuestro dibujo. Y parece que sí, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces sí concuerda con lo que yo estaba previendo en mi esquema. Y con eso ya tengo el punto B y tengo el punto A. Hasta ahí he obtenido el punto B, que fue 2,1, 2,1. Aquí ya está ese, obviamente tiene otra nomenclatura porque pues no nos pusimos de acuerdo. Y el punto A, que es 1,8. Aquí está, 1,8. Ahora bien, ya que obtuvimos eso, entonces viene la parte conceptual. Y esa parte conceptual, debido al esquema que habíamos hecho, pudiera haber la posibilidad de pensar que este era un ángulo recto. Y por lo tanto que el otro lado del rectángulo... Profe, tiene su micro apagado. Ja, 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 ja. Tiene razón, discúlpame. Entonces, el detalle es que si yo estoy considerando que ese segmento era recto, dejen quito estos puntos. Si yo considero que estos dos segmentos son rectos porque parecen rectos, o sea, pareciera que estos son rectos, pues yo pudiera cometer el error que aquí trazo la otra y entonces estos puntos son los que me están produciendo el rectángulo. Y eso es una mentira, porque la recta verde es la recta vertical. Ahí es donde viene toda la conceptualización, ¿no? Necesito entender que hay rectas verticales en un rectángulo. Y por lo tanto, voy a dibujar las rectas con otro color, a ver si se aprecia. Vamos a agarrar el color naranja, a ver si se deja. Y eso quiere decir que el lado del rectángulo debe de estar aquí, formando un ángulo de 90 grados. Y el lado del rectángulo debe estar aquí, formando un ángulo de 90 grados. O sea, el rectángulo va a tener como puntos no adyacentes al punto A y al punto B, porque acuérdense que se está formando una diagonal. Y como forma una diagonal, no puede ser que estos dos puntos estén juntos, el A y el B. Eso implica que me van a generar otro punto, digamos el punto C, y otro punto que va a estar por aquí, que vamos a decir que es el punto D. Pero esos puntos van a obedecer a que son perpendiculares. Y si son perpendiculares, entonces yo ya conozco la condición de perpendicularidad. Vamos a hacerlo todo con los datos que obtuve, perdón. Y entonces, acuérdense que esta es la recta en azul. Entonces, vamos primero con la recta en azul para calcular el punto C. Entonces, para lo cual, vamos a traernos de la recta azul. Y todo lo que es de la recta azul, vamos a escribirlo aquí, todo lo que es de la recta azul, pues habíamos dicho que es esta segunda, esta, dijimos que esta es la recta roja, para verlo por colores. Ay, disculpen las letras, se me movió todo. Esta es la recta roja, y esta de por acá es la recta azul. Obviamente lo podemos hacer con números, ¿no? Pero los mexicanos somos más coloridos, por eso como que está más bonito con colores. Entonces esta fue el azul, que ya saben cuál fue el azul, y por acá estamos con la roja.
Y de ahí para la recta azul, por lo que yo estaba observando y viendo, resulta que entonces tiene una pendiente que habíamos dicho que la pendiente es un medio. Y fíjense cómo curiosamente, como son paralelas la recta roja y la recta azul, pues las dos tienen de pendiente un medio. Eso quiere decir que tanto para la recta roja como para la recta azul, aquí vamos a escribir que tenemos una pendiente de un medio. Ahí no hay tanto problema. La pendiente azul tiene una pendiente de un medio y también la pendiente roja, que la voy a escribir por acá, también tiene una pendiente de un medio. ¿Por qué? Pues porque las dos son paralelas. Y que eso es una definición que habíamos dicho en la clase pasada y que obviamente eso me ayuda, ¿no? Pero ahora bien, yo lo que necesito es la recta perpendicular, y la recta perpendicular va a tener una pendiente que debe de ser ¿cómo? 32. 32, dime. Tiene que ser simétrica y recíproca. Ok, muy bien, tiene que ser simétrica y recíproca. Y como es simétrica, sabemos que simétrica es diferente signo y recíproco es intercambiar numerador con denominador. Simétrica es negativa. Igual acá, ¿no? Porque estamos hablando de la misma pendiente, es negativa. Y si yo intercambio numerador con denominador, intercambian su posición, eso quiere decir que aquí me va a quedar un menos 2 entre 1. Sabemos que menos 2 entre 1 obedece al concepto de división, por lo cual una división de 2 entre n simplemente es 2 y simplemente es 2. Eso quiere decir que la pendiente para las dos rectas perpendiculares debe de ser menos 2, y es obvio porque en un rectángulo los lados son paralelos, los lados no consecutivos son paralelos, y eso lo aprendí también en geometría euclidiana. Es parte de una de las definiciones que debo de estar reestructurando. No solamente un rectángulo tiene 4 lados, sino tiene lados opuestos paralelos. Y lo único que entonces debo de considerar es que para C va a ser una recta que va a pasar por el punto B, por lo cual para C, insisto, va a ser una recta que va a pasar por el punto B, y entonces el punto B, solamente lo copio acá, es el punto B de coordenadas 2,1. Recuerden que esto es para calcular el punto C, y la recta que está en roja y que tiene una pendiente perpendicular que es menos 2, entonces esa consideración del punto D que aquí habíamos dicho, este punto D tiene la recta que pasar por el punto A. Entonces para el punto D yo voy a considerar al punto A. ¿Por qué? Porque es la recta que pasa por los dos vértices adyacentes. Entonces para el punto D, acuérdense que aquí estamos calculando el punto D, necesito como referencia al punto A, que es de coordenadas 1,8. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que debo de calcular precisamente es la ecuación de las dos rectas, de estas dos rectas que no me habían dado. Estas dos rectas son las que debo de calcular, y el cálculo de esas dos rectas me va a permitir otra vez volver a hacer sistemas de ecuaciones, y con ese sistema de ecuaciones obtener los puntos que me están faltando, que es el punto C y el punto D. Voy a separar un poco esto para irlo haciendo todo a la par y que no quede como espacio perdido. Esto lo mandamos hasta acá y esta recta también la mando para acá, a manera de organizar. Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que voy a utilizar? Pues lo que voy a utilizar precisamente es algo que se denomina forma punto pendiente. ¿Por qué voy a utilizar la forma punto pendiente? Porque necesito la ecuación de la recta, y además de la ecuación de la recta necesito posteriormente hacer un sistema de ecuaciones para calcular los puntos donde se cruzan esas rectas. Al final de cuentas lo que estoy haciendo es calcular, o voy a realizar 4 sistemas de ecuaciones, y lo cual pues en álgebra me calificaban solamente un sistema de ecuaciones, y ahora tengo que hacer 4 sistemas de ecuaciones, lo cual está bien porque pues ya tengo otro nivel cognoscitivo, ya tengo mayor habilidades, y prácticamente de un semestre a otro semestre he entendido que puedes aprender el doble que lo que aprendiste el semestre anterior, lo mismo de año en año, y eso es muy interesante porque implica la capacidad que tiene el cerebro para aprender situaciones, ¿no? Entonces la forma punto pendiente aquí se llama la ordenada que no conozco menos la ordenada del punto B,
multiplicada por la pendiente por la abscisa que no conozco menos la abscisa del punto B, y de manera similar aquí la ordenada que no conozco menos la abscisa, la ordenada del punto A, es la pendiente multiplicada por la abscisa menos la abscisa del punto A, y de ahí realizo la sustitución en ambos casos. Sabemos que la sustitución es una sustitución numérica, llevándome a escribir que aquí tengo una ordenada menos 1 igual menos 2 que multiplica la abscisa que no conozco menos 2. Y de este lado ocurre lo mismo, es la ordenada menos 8 igual con la pendiente que es 2 multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto que es 1. Entonces fíjense cómo puede haber allí algunas situaciones adversas y no saber lo que estoy haciendo. Por eso es importante que vayan analizando, razonando qué es lo que van a hacer, tomando decisiones. De aquí obviamente lo que sigue son propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación a través de los elementos de la resta. También voy a aplicar obviamente ley de los signos. También voy a hacer términos semejantes, porque para poder realizar operaciones se van a dar cuenta que aquí son términos en X, aquí son términos en Y, y de una vez vamos a hacer operaciones inversas para que todo quede en un solo paso y sea esto más eficiente. Por lo cual, si yo multiplico este menos 2 por esta X, me va a dar menos 2X, pero por operación inversa, entonces ya me quedó un 2X positivo. Luego la Y, sabemos que tiene un signo positivo, pero ahora voy a escribirlo como una operación, por eso se escribe el más. Y luego este menos 2, dime. Disculpe que me interrumpa, ¿ahí no le faltaría la propiedad reflexiva? No, porque si te das cuenta todo lo estoy dejando en el miembro derecho. La propiedad reflexiva es cuando dejamos las X en el miembro izquierdo y que ya está positiva, y entonces le escribo indistintamente, en el miembro derecho, y que ya lo puedo escribir en el miembro izquierdo. Aquí el detalle es que no te van a quedar positivas en el miembro derecho. Si tú te das cuenta, al hacer la multiplicación primera que te indiqué, esta multiplicación te queda menos 2X en el miembro derecho, pero tú siempre lo quieres en el miembro izquierdo, y no hay la necesidad de la propiedad reflexiva. ¿Sale bien? Ok, gracias. Gracias a ti. Entonces dijimos que la Y aquí se indica como una suma, antes no tenía signo, y luego se multiplica este menos 2 con este menos 2, me da un más 4 por leyes de los signos, pero con operación inversa va a ser con el menos 1, que va a ser un menos 4 menos 5, o sea que los dos son negativos, y por lo tanto también necesito utilizar la ley de la suma, porque los dos son negativos, y eso implica que este por este me da un más 4, con operación inversa es un menos 4, y por ley de la suma, entonces voy a obtener un menos 5. Menos 5 igual 0. Y de ahí ya obtuve la ecuación de la recta que pasa por el punto B y que pasa por el punto C. Y que esas me van a servir para posteriormente hacer un sistema de ecuaciones. Y con ese sistema de ecuaciones yo ya puedo encontrar las coordenadas del punto C. Pero hay que tener bien visualizado lo que estoy haciendo. Es como una operación. Cuando estás haciendo una operación a corazón abierto, no solamente te vas a enfocar en la aorta izquierda, sino tienes que enfocar en todo el corazón, en todos los músculos que rodean, en todas las arterias, en todos los vasos, etcétera, etcétera. Entonces, para llegar a ese nivel cognoscitivo, necesitan empezar a aprender a tener todo presente y que no se les escape nada. Eso es lo bonito de estudiar, que poco a poco tus niveles cognitivos van subiendo y cada vez tienes mayor dominio de muchas cosas a la vez. Pero eso es, obviamente, el estudiar a diario, el hacer ejercicios a diario, el dedicarse a la vida académica, olvidar muchas cosas que me quitan el tiempo, que bueno, ustedes podrán ir decidiendo qué hacer para que todo vaya mejor, con la finalidad que ustedes estén mejor, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí tenemos que aplicar la propiedad. Después de la propiedad distributiva, obviamente estamos aplicando leyes de signos, porque estoy multiplicando signos iguales y signos diferentes. Posteriormente otra vez me va a quedar un menos 2x, por lo tanto debo de ver también el concepto de términos semejantes, porque me doy cuenta que no son términos semejantes la x y el menos 1,
y por eso no puedo hacer ley de la suma y ley de la resta. Y por lo cual lo que aplico es una operación inversa después de hacer la propiedad distributiva. O sea que este menos 2 por este x, ya sé que es menos 2x, con la operación inversa resulta que me queda un 2x positivo, al igual que lo que me dio aquí, lo cual simplemente es porque son rectángulos, eso lo van a ir entendiendo poco a poco. Y luego con la propiedad distributiva, cuando ustedes realizan, sigue la y, aquí hay una y positiva, discúlpenme, tiene que escribirse en orden. Luego sigue un más y, que si se dan cuenta también coincide con esta. Eso es un índice para que entiendan, son paralelas, por ahí viene la conceptualización de paralelismo también. Y dijimos que aquí era más y. Y después, cuando ustedes aplican propiedad distributiva, este menos 2 con este menos 1 me queda un más 2, con operación inversa es un menos 2, y como quedan los dos signos iguales, necesito aplicar, igual que en el caso anterior, una ley de la suma, y al hacer la ley de la suma, entonces voy a tener como resultado un menos 10 igual 0. Y de ahí ya obtuve la otra ecuación que va relacionada a la recta que pasa por el punto D con el punto A, y que es precisamente esta ecuación. Entonces, una vez que ya tengo las dos ecuaciones de los dos... Profe, una pregunta. Al calcularle el punto C, el menos 2 por el menos 2 no sería menos 4, y después al hacer la operación inversa sería menos 2 por menos 2 sería 4, ¿no? Ajá. Y al hacer la operación inversa sería sí, sería menos 5. Sí, perdón, profe, fue mi error. No te apures. Acuérdense que no son errores, son imprecisiones, y eso es causado muchas veces por toda la inercia que traigo. O sea, recuerden que ahorita están ustedes en una situación súper, ¿cómo diríamos? Extrema, porque tienen que estar luchando con muchas cosas que traen mal conceptualizadas por diferentes razones, y que ahorita se las estoy conceptualizando bien. Entonces, basándome en el se pasa, se quita y se cancela, el luchar por tantos años que les digan pasa, quita, se cancela, y introducir el concepto para siempre de operación inversa, les cuesta pero muchísimo, 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 si se deciden a no dejar lo anterior. Y si no dejan los conceptos anteriores, les va a costar muchísimo. Si dicen simplemente a la basura y aprendo algo nuevo, no les va a costar trabajo. Eso se los digo porque alguna vez di un curso de ingreso a nivel superior y había una persona que tenía 68 años y que tenía como 40 años de no estudiar matemáticas, y esa persona de 68 años, cuando le di el curso, me hizo caso a mí, no se acordaba de nada y todo fue nuevo, pero todo lo aprendió bien, y esta persona de 68 años entró en la Escuela Superior de Medicina, lo cual es complicado porque no todos se quedan. Y les digo, ¿no? Fue algo muy bonito tener esa experiencia, porque no solamente trabajé con personas de 68 años, sino con personas de 50 y tantos, de 40 y tantos y de 30 y tantos, y todos estos que habían dejado de estudiar muchos años y que ya no se acordaban malos conceptos, todos aprendieron algo nuevo y todos se quedaron en su ingreso a nivel superior, y eso fue súper padre. Ahí es donde entendí que la manera de explicar con conceptos y pedirles a los demás que olviden todo lo que traen funciona mucho. Pero a veces hay que aceptarlo vivo con los recuerdos. Por eso luego algunos de ustedes siempre se acuerdan de su exnovio, de su perrito, de cosas por el estilo, cuando no deben de ser históricos. O sea, ya pasó, adiós, lo que sigue. O sea, sí lo recuerdo bonito, pero ya pasó a lo que sigue. Siempre hay cosas nuevas que aprender y cosas nuevas que hacer. Siempre. Bueno, eso no quiere decir que cuando se casen olviden a su esposo a los 2 días, ¿no? O sea, eso sí es un compromiso, es una responsabilidad y es diferente. Bueno. Entonces, ahora ¿qué me hace falta hacer? Pues precisamente para calcular el punto C, necesito acordarme que el punto C es la recta que acabo de calcular, pero con la recta azul. Es donde la recta azul y la recta que acabo de calcular. Por lo tanto, la recta azul, acordémonos que es un x menos 2y más 15, un x menos 2y más 15 igual 0, y que eso obedece
a la que habíamos dicho que era la recta azul. Acuérdense que todo lo estoy relacionando a lo que tenía por ahí arriba, ¿no? Y por eso lo tengo que tener bien conceptualizado para no equivocarme. Es como cuando están haciendo un circuito electrónico, los que se quieren ir a aviónica y los que se quieren ir a biomedicina. Son tantos alambritos que luego uno dice, ¿qué? ¿Duales? ¿No? Pero por eso lo estamos preparando para que vayan teniendo ese poder de discernimiento, ¿no? Y luego aquí viene la otra recta que acabamos de calcular. Dime. Tengo una duda, ¿por qué el punto C pasa, o sea, por qué el punto C lo relacionamos con el punto B si no están como en la misma recta? Porque precisamente yo me di cuenta en la figura. Voy a borrar algunas líneas. Acuérdate que todo me estoy basando en la figura. Por eso es importante la figura, ¿no? Aunque no me la pidan, es importante la figura. Deja aquí, la dibujo nuevamente porque ya se me borró. Entonces, acuérdate que todo surgió porque originalmente me dieron una diagonal. Y al darme la diagonal, aquí dibujo el lado del rectángulo. Al darme la diagonal que me dieron fue esta verde. Y esta verde que estoy marcando aquí, esta verde, se cruza con la azul y se cruza con la roja. Pero esa, al ser diagonal, me genera dos puntos, el A y el B, que son puntos no adyacentes, porque están en un rectángulo. Acuérdate que la definición de diagonal es que si tú tienes un rectángulo, la diagonal es la unión entre dos vértices que no son adyacentes. Eso lo viste en geometría euclidiana y lo viste en analítica, y lo estamos ubicando en otra posición. Por lo cual, de lo que te acabo de explicar, resulta que al ser dos diagonales, hacer una diagonal y que atraviesa para darte origen, o más bien que atraviesa por el punto A y el punto B, que ya los calculamos a través de un sistema de ecuaciones, entonces tienes que visualizar que este punto C que me estás preguntando, ese punto no está, está sobre la recta A, pero lo importante es que es perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? ¿Por qué se forma un ángulo de 90 grados? Pues porque se llama rectángulo, y todos los rectángulos deben de ser con lados perpendiculares. Esa es la razón que tú tienes que relacionar el punto C con el punto B en una recta que ni siquiera existe, pero tú sabes que esa recta que es perpendicular a la recta primera va a pasar precisamente por ese punto que es el punto B. Esa es la razón por la que, aunque no estén juntos, aunque no estén pegados, aunque parece que no son nada, pues tienes que entender precisamente que son perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Porque son rectángulo, porque pertenecen a un rectángulo, perdón. Por eso es el punto C relacionado al punto B, porque los dos pasan por el mismo lado del rectángulo. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, sale bien. Acuérdense que estamos aprendiendo y aquí es bien demandante porque por primera vez en su vida van a empezar a hacer ejercicios que se van a tardar 20-25 minutos en hacerlo y que tienen que estar todo el tiempo para que cuando lleguen a ser ingenieros, el diseño de un corazón, por ejemplo, si quieren iniciar a biomedicina, el diseño de un corazón, trabajando con biónicos, pues van a entender que el diseño no se tarda 3 horas, se tarda semanas o meses. Y en todas esas semanas o meses de trabajo continuo, donde tienen que obviamente dormir, descansar y atender a su familia, tienen que estar todo el tiempo concentrados en eso, pues. Sí se distraen un rato, pero regresan al trabajo. A ese nivel tienen que llegar. Obviamente, si nada más son obreros, pues todo el tiempo les van a decir lo que hagan y no pasa nada, ¿no? Pero eso también va involucrado al tipo de personas que conozcan y a lo que puedan desarrollar durante su vida. O sea, ir a visitar otros países o solamente quedarse en su colonia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces vámonos a la ecuación de la roja. La ecuación de la roja era la x menos 2y, que es como que la más simple. Es una x menos 2y. Y precisamente, entonces vuelvo a repetir, para calcular el punto C necesitamos la recta azul. ¿Por qué la necesitamos? Pues porque el punto C es el cruce de la recta azul con la recta naranja que acabo de calcular. Esa es la razón. Y para el punto D, que lo tengo aquí dividido, para el punto D
yo necesito la recta roja porque acabo de calcular una ecuación que fue la naranja, esta naranja con la de acá, y con eso puedo encontrar o calcular debido a esa sistema de ecuaciones. A ver, espérenme, es la azul con la naranja para el punto C, sí, y para el punto D, es para el punto D, es que aquí me perdí, como el punto D no lo había visto bien, por eso me perdí tantito. Déjenlo borro para que se note un poquito más el punto D, porque el punto D no lo puse tan grandote. Voy a mover tantito que se vea un poquito más claro, porque el punto D me lo comí. Bueno, no me lo comí, simplemente lo escribí muy chiquito. Ay, por favor apaguen su micrófono porque alguien lo prendió sin querer. El punto B es este de aquí. Y el punto D. Ahora ya apaguen su micrófono, porfa, para que no digamos las conversaciones de su canino. Díganle a su compañero, por favor, que apague el micrófono. Si lo detectan, díganme quién es. Bueno, díganle a él, por favor. Y entonces ahora sí, ya tengo las dos. La voy a repetir aquí la otra ecuación que acabo de calcular, que es 2x más y menos 5 igual 0. Y también por acá escribir la otra que es 2x más y menos 10 igual 0. Y entonces ahora sí vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Sabemos que para hacer el sistema de ecuaciones, pues ya fue lo mismo que hicimos hace ratito. No tiene tanta importancia. Bueno, sí tiene importancia, pero ya no voy a explicar nuevamente lo que vamos a hacer. Simplemente lo voy a escribir. Sabemos que para el sistema de ecuaciones voy a utilizar el método de suma y resta, por las bondades que me da este método, que al hacerlo repetitivos cada vez se hace más eficiente. Y para utilizar el método de suma y resta, sabemos que deben de ser simétricos los coeficientes, que ya lo había explicado, se los anoto para que no se les olvide y lo tengan presente. Y al ser simétricos, lo que hago es multiplicar la ecuación de arriba o de abajo, no importa, vamos a irnos con la de abajo, porque esa me va a generar números más pequeños, o tiene números más pequeños. Voy a multiplicar por 2, y si ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir que los términos en y quedan simétricos, y aquí hacemos lo mismo. Aquí ya me comí, es x menos 2y igual con 0. X menos 2y igual 0. Y debido a esa situación, la que voy a multiplicar aquí por 2 va a ser la de arriba. Pero con el afán que sea simétrico, voy a multiplicar por un menos 2. Lo voy a hacer un poquito a la izquierda para que no quede tan amontonado. Ya. Entonces multiplico por un menos 2. Y también acá multiplico por un menos 2. Multiplico por un menos 2. ¿Qué es lo que voy a lograr aquí? Que los coeficientes que van a quedar idénticos, simétricos, van a ser los de la x. Fíjense que como aquí voy a trabajar con los de la y aquí voy a trabajar con los de las x. Por la única y razón que estoy trabajando con es que tienen los coeficientes más pequeños, y eso precisamente es para no tener imprecisiones, para minimizar las imprecisiones. Entonces deben ser simétricos, por lo tanto voy a aplicar la propiedad de la igualdad, que ya sabemos que la propiedad de la igualdad es multiplicar miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número, o realizar la misma operación para mantener la igualdad. Y entonces aquí voy a tener una x menos 2, bueno, primero escribo la multiplicación, voy a tener un 4x, porque estoy aplicando la propiedad distributiva, y entonces es un 4x más 2y menos 10 igual 0, y la otra solamente la reescribo, es x menos 2y más 15 igual 0, y aplicando lo mismo en la otra ecuación para llevarlo a la par, resulta que voy a tener un 2x, disculpen, tengo un 2x más y menos 10 igual 0. Primero estoy escribiendo el positivo,
Y aquí tengo, por el producto y la aplicación de la propiedad distributiva, tengo un menos 2x más 4y igual 0. Obviamente, lo que debo de aplicar, a su vez, también va a ser ley de la suma, porque tengo mismo signo, pero por acá voy a aplicar ley de la resta. Y obviamente eso lo voy a aplicar porque sé que son términos semejantes, y al ser términos semejantes, en un lado voy a hacer ley de la resta, y por otro lado, con otros términos, voy a estar aplicando la ley de la suma. Y entonces ahora sí, por acá tengo un 5x. Profe, Dime. no le faltó poner el concepto de los signos ya que está multiplicando por menos 2. Ah, sí es cierto. Dentro de lo que es la parte de arriba, ¿no? La ley de los signos. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 22. 22. Va que va. Bueno, acuérdense que en el examen, si se les escapa una o dos conceptos, no pasa nada, ¿no? Conmigo sí sean rudos, porque necesito que vean todos los conceptos y que no les quede ninguna duda y que entiendan que hay que escribirlos todos. En la evaluación, si se les pasa uno, dos o tres, está bien, ¿no? Pero que no se les pasen muchos, ¿no? Y luego aquí me queda un más 5 igual 0, aplicando la ley de la resta entre estos dos. Y en el otro, sabemos que esto me da 0. Y aquí tengo un 5y menos 10 igual 0. Si aplico la operación inversa, disculpen. Si aplico la operación inversa y obviamente la ley de los signos, porque voy a tener la división de dos signos, y obviamente también la división, porque ya voy a poder dividir, entonces me queda que esta x es un menos 1 y que esta y es un 2. Obviamente aquí estamos hablando de la abscisa del punto C y aquí estoy hablando de la ordenada del punto D, por todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ya sabemos que es operación inversa, ya sabemos ley de los signos, ya sabemos que es la división, ya sabemos que debemos de tener cuidado en no confundir la respectiva, no introducir el concepto de pasar, porque si introducen el concepto de pasar, ahí va a haber algo grave por la imprecisión de los conceptos y la división. Y entonces en este espacio que me queda aquí, porque ya no tengo más espacio, vamos a hacer la sustitución. Entonces sustituimos la abscisa de la C en la ecuación y también por acá vamos a sustituir la ordenada de la D en la ecuación. Y si hago la sustitución, pues decidimos cuál es la más fácil. Se van a dar cuenta que la sustitución, para este caso, la más fácil es la de la que tengo en segundo lugar antes de la multiplicación. Y eso implica que si hago la sustitución, me va a quedar un 2 multiplicado por un menos 1 más la y menos 5 igual con 0. Acuérdense que estoy sustituyendo antes de la multiplicación por 2, que me genera los números más pequeños y por lo tanto minimizo los riesgos de alguna imprecisión. Y aquí lo mismo, si voy a hacer la sustitución, pues la sustitución de la ordenada debo de elegir de estas dos cuál es la que tiene los números más pequeños. Me doy cuenta que la que tiene los números más pequeños es esta, precisamente antes de la multiplicación, y por lo tanto la sustitución se convierte en una x menos 2 veces la ordenada que acabo de obtener, que es un 2, igual con 0. De ahí para ambas, llevándolo a la par, pues debo de aplicar obviamente la ley de los signos. Ahí se ve que hay un signo positivo por un signo negativo. Luego, como este es negativo y este es negativo, voy a aplicar la ley de la suma. Se suman números del mismo signo, sumo y se mantiene el signo que prevalece. Y por último voy a realizar la operación inversa. Por lo tanto, realizando todos esos conceptos, me queda aquí que la y de la C es el 7. Y con eso ya sé que el punto C tiene coordenadas menos 1,7. Y si ese punto C de coordenadas menos 1,7 lo verifico en mi figura, en la primera figura que tengo por ahí arriba, entonces revisamos
El punto C, pues precisamente parece que está en -1 y que está en 7. Eso quiere decir que está bien. Inclusive aquí también me lo dan, -1,7, que ahí me lo escriben como punto P, pero pues no importa. Y en la otra, realizando otra vez la ley de los signos, porque tengo la multiplicación de dos signos, y posteriormente la operación inversa, ahí no hay que hacer ley de la suma porque no vamos a tener términos semejantes. Aquí también me faltó escribir que también necesito el concepto de términos semejantes, porque este 2 con este 5 son semejantes y que posiblemente también se me pasó en algún otro lugar. Entonces aquí no hay términos semejantes y simplemente de aquí yo obtengo que la abscisa de D es 4 y por lo tanto el punto D va a ser el 4,2 y que ese 4,2 también lo puedo verificar allá arriba en mi figura, y el 4,2 pues parece que está aquí, o sea es 1, 2, 3, 4, no es hasta acá, se me fue, ese es el punto B, el punto D está hasta acá, y hasta acá sí parece que es 3, 4 y 1, 2, aparentemente, ¿no? Ya saben que puede haber alguna variación con respecto al esquema, porque precisamente es un esquema, pero pues aparentemente sí está. Y también si lo reviso por acá, también aquí está el 4,2, perdón, que fue lo que me daban de resultado en el ejercicio. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes?